Bien, entonces les mencionaba que el día de hoy vamos a empezar con esto de los análisis de causa raíz. Hay ciertas reglas o nada más que podríamos llamar acuerdos que vamos a tener entre ustedes y yo para poder hacer más fluida la presentación del día de hoy. Y no es que puedan preguntar en el momento que quieran, pueden hacerlo también al final de la presentación. Terminará unos 10 minutos antes de la hora para todas las dudas que ustedes requieran. Y esto es el inicio de una cadena de capacitaciones, ¿no? Hay muchas cosas que ver sobre las causas raíces, pero hoy vamos a empezar ese camino. Y para empezar ese camino, vamos a recordar algo que decía Platón, ¿no? Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues en una causa nada puede tener origen. Y piensen que a lo mejor este filósofo le llevó mucho tiempo razonar para llevar a eso, en la idea de estudiar si todo lo que es resultado, todo lo que sea un efecto, proviene de un origen. Y para nosotros en esta época, obviamente que es fácil determinar que sí es así. Pero lo interesante de esto es saber cuál es realmente ese origen. El objetivo que tiene nuestra capacitación es que entiendan las metodologías existentes, porque hay varias, ¿sí? Para razonar de una manera adecuada y ustedes pueden encontrar el origen de los problemas, desviaciones, fallas, pero todas las vertientes que puede tener, porque vamos a tener aquí algo en particular que a veces la causa es alimentada por factores que son potenciadores, ¿no? De esa causa para que ese efecto se presente. Y también van a tener ahí factores que son atenuadores, que van a reducir el efecto que produzca esa causa. Por eso es necesario que ustedes sepan cómo analizarlos bien para que los puedan extinguir en el caso de que sea necesario. Y nos vamos al extremo de extinguir, porque la mayoría de las veces buscamos controles. ¿Y por qué buscamos controles? Porque forman parte de situaciones que no podemos evitar realizar, ¿no? Forman parte de analizar ciertos riesgos que se tienen que correr día a día para que puedan realizar su trabajo en el laboratorio, en producción, en los almacenes, en el mantenimiento, en ingeniería, en el área que ustedes estén, ¿sí? Entonces, como forman parte, a veces es difícil extinguirlos y solo los pueden controlar esas causas que dan esos efectos no deseados, pero si ustedes identifican bien, no importa eh, solo el control, sino también la eliminación de esa causa, porque conocen realmente cuál es la causa. El riesgo que pueden correr aquí es si no conocen adecuadamente o han caracterizado adecuadamente el origen de esa falla o la causa de ese efecto, obviamente cuando ustedes pongan ese nuevo control, pueden generar efectos adversos, ¿no? Por eso es necesario una buena selección de también las acciones preventivas y correctivas ya después de que encontraron cuál es la causa o las causas origen, o la causa raíz, como se llama la capacitación, pero también de acuerdo a un contexto de trabajo, porque no es lo mismo que ustedes encuentren la causa raíz y las medidas de contención para un área de desarrollo, que para una de producción, que para una de capacitación, que para una de control de calidad. En fin, tienen que tener en cuenta ese contexto para poder tener las soluciones adecuadas. Bueno, ahora vamos a tener, les decía que esto es una secuencia en esta organización. Lo que se planea es llevar la información a nivel de diplomados cada una de las áreas que se desarrollen. Y para poder hacer eso hay que dar muchos elementos para que ustedes puedan especializarse, por ejemplo, en esto de causa raíz o en validación de sistemas computarizados o en HPLC, por ejemplo. Entonces, esta es la primera sesión de esas 4 que se van a presentar en ciclos diferentes, ¿verdad? La próxima sesión será hasta el 9 de octubre, que tiene que ver con esta cadena de información, pero el día de hoy vamos a ver la introducción de esto de la causa raíz y cómo se realiza una lluvia de ideas. Aunque yo creo que todos han escuchado que es una lluvia de ideas,
Eso todos lo aprendieron de manera empírica, porque también en mi organización dicen una lluvia de ideas y ya obvias muchas cosas para utilizar esa técnica, pero en realidad es una técnica muy útil si también conoces cuál es su objetivo y cuáles son las directrices mínimas que debes de seguir para realizarla adecuadamente. Bien, entonces, eh, recapitulando nada más en esto, hoy vamos a ver introducción y la lluvia de ideas. Y ya en la sesión 2, 9 de octubre, vamos a ver los 5 porqués, la metodología de las 5 M's y el Ishikawa. Aquí combinadas, ¿no? Para que vean en la sesión 3 el Pareto, en la sesión 4, Pareto y AMET, y en la 4 un plan de control y acciones. Estas metodologías les sirven siempre y cuando las integren en una matriz o en un plan de control para ir midiendo qué tan efectivas fueron las soluciones que dieron a esas causas, ¿sí? A ese origen de la problemática o del problema que queremos solucionar y un resumen de toda esta información. Bueno, muy bien. Para empezar entonces este camino, lo primero que debemos de saber que es una causa, ¿no? Y según la Real Academia de la Lengua Española, es la razón o motivo por el cual va a ocurrir o existir algo, ¿sí? Y pongo aquí el ejemplo que la causa de un accidente de auto puede ser que el auto tenga una falla en los frenos. Puede ser una, hay más, pero esta podría ser una. Pero para que entendamos bien, primero tenemos que saber que la causa es lo que nos origina, ¿no? Es lo que motiva, es lo que desencadena de manera directa que un efecto se dé. El efecto podría ser positivo o negativo, ¿sí? Pero primero hay que saber que lo desencadene le vamos a llamar causa. Entonces, la causa raíz, vamos a buscar la causa origen del efecto. Puede haber una o más causas raíces, ¿no? Pero a veces solo hay una causa raíz y hay cosas que potencian esa causa raíz o atenúan esa causa raíz. ¿Mm? Ahora vamos a tener un efecto, el efecto, el, eh, lo que va a producirse después de que esa causa ya se estableció, ya existió, ¿no? Y esto va a estar relacionado directamente en virtud de esa causa. Es decir, ese efecto tiene que corresponder exactamente a una o varias causas, porque puedes tener algunas fallas que provienen de causas diferentes, aunque se dé el mismo efecto. ¿Mm? Y de eso se trata también, que nuestra mente empiece a entender que cuando nosotros buscamos causas raíces, las causas raíces, las principales son las más importantes de atender porque esta nos puede quitar muchos efectos, por señal. ¿Sí? Aquí, en este diagrama que tenemos, esta imagen, aquí viene al revés. A veces, muchas causas nos dan un mismo efecto, pero a veces una causa nos puede dar efectos diferentes. Si se acuerdan, cuando empezamos la plática, yo les decía la definición, perdón, en el objetivo de aprendizaje que tenemos de estas capacitaciones, que tenían que tener en cuenta el contexto de trabajo, porque ese contexto de trabajo nos va a dar los efectos, ¿sí? Nos va a decir en qué espectro de efectos nos tenemos que mover o desarrollar. ¿Mm? Entonces, es importante. Ya sabemos entonces lo que es una causa, ya sabemos lo que es un efecto, ¿sí? Y ahora, esta va a ser una pregunta retórica porque ya al inicio vieron, ¿no? Lo que nos decía Platón. ¿Ustedes creen entonces que pueden existir separados? Es decir, que causa y efecto pueden estar aislados. ¿Puede haber causas sin que tengan efectos o puede haber efectos sin que estén causas? Sin que haya causas, es seguro. Y recordemos el ejemplo del carro, ¿no? El carro, la causa de que chocó el carro es sin frenos y chocar. Entonces, la causa es que no tenía frenos y el efecto es chocar. Pero también con frenos puede chocar. Entonces, tiene una causa y tiene un efecto, ¿verdad? Pero también porque el piso cristalizado, si han ido a la carretera ya por Toluca,
cuando hace frío, cuando llovizna, a veces se cristaliza la carretera y a veces no tiene que ver con los frenos, tiene que ver con esa situación del camino y pueden chocar. Aunque vayan a buena velocidad, aunque tengan todos los atenuadores de ese efecto bien ya determinados y los cuiden, aún así el evento se puede dar. Ese efecto, ese resultante va a existir y va a chocar. Ahora, con esto es para que clarifiquemos que obviamente no pueden estar separados. Siempre algo lo produce. ¿Qué pasa a veces en la industria? Que no lo podemos determinar. No podemos determinar exactamente qué lo produce. Y es ahí cuando estamos en problemas. Cuando no podemos determinar de dónde viene la falla. Por eso es importante aprender a tener la mejor información para poder determinar de dónde viene esa falla, de dónde se produce ese efecto y por qué. Y también cada una de las personas que trabajan en la organización, a medida que van avanzando, llevan más tiempo en ese proceso, en esa tarea, van a conocer de manera más adecuada cuáles son las variables a controlar y cuáles son las constantes que se deben de cuidar. Por eso, una de las metodologías que vamos a revisar hoy, la de tiene aquí una importancia. ¿Para qué queremos saber, pues, hacer análisis de causas raíces? ¿Qué de relevante puede tener eso en donde estamos, en la industria o en nuestra vida personal? Pues gracias a esto vamos a poder tomar solo dos tipos de acciones, ¿no? La primera es una acción correctiva. Esta es cuando ustedes ya tienen un efecto que no les agrada, que es una falla, que es una desviación, que es una no conformidad, ¿sí? Que es una situación no deseable. Al no querer ese resultado, entonces la acción que vamos a poner es para que no se dé esa situación no deseable. Hay que corregir porque se está dando esa situación y no lo queremos, ¿no? Entonces la acción correctiva va a ser ese conjunto de acciones para eliminar la causa que provoca ese resultado no deseable. Pero esa es correctiva porque ya conocemos el resultado, ya se ha presentado muchas veces y es el momento ya de extinguirlo. Entonces, la que va después de esa es la acción preventiva. Les decía que solo hay o hacen una acción correctiva o una acción preventiva. Y cuando es una acción preventiva, lo que vas a buscar es eliminar las causas que te generen una desviación, una no conformidad o una situación potencial no deseable, no agradable, no buena para tu proceso, para tu trabajo, para la tarea, para la situación. Y entonces tú vas a necesitar que antes de que se dé, quites esa causa, ¿no? Quites lo que lo puede originar o generes atenuadores de control para que tú vayas detectando y antes de que se dé, puedas extinguirla o puedes corregirla, remediarla con alguna otra metodología. Recordando el inicio, entonces, para nosotros vamos a hacer los análisis de causa raíz solo para dos cosas, para tener acciones correctivas o para tener acciones preventivas. Y las acciones preventivas son mucho mejores que las acciones correctivas. Las acciones preventivas van a indicar el grado de análisis que tú desarrollaste en ciertos procesos. El problema es que en la industria somos muy reactivos, ¿no? Las cosas ya urgen, son para mañana, hay que trabajar más. Y al tener que hacer eso, por lo regular vamos a trabajar sobre tiempos, sobre resultados, sobre fallas, y van a ser más las acciones correctivas que tengamos que implementar. Pero si nosotros podemos desarrollar bien nuestra metodología, nuestro sistema de trabajo para este tipo de análisis, en un tiempo no muy largo, ustedes van a poder tener esa metodología para identificar acciones preventivas que les eviten efectos no deseables y por ende hagan una mejora continua en su organización. Bien. Y ese es el ideal. El ideal es que nosotros hiciéramos análisis de causa raíz antes de las cosas se den, no después. Entonces, los análisis de causa raíz también nos sirven para
algo que ustedes conocen que se llaman capas, que no es otra cosa que estas acciones preventivas y correctivas. El objetivo del análisis de la causa raíz no es otro más que identificar esas causas potenciales que van a ocasionarnos un problema. ¿Sí? Un problema, como ustedes lo quieran llamar, grande o pequeño, con la severidad que después ustedes estudien a llevarlo a una matriz de riesgos, pero va a ser un problema, por eso lo estamos tratando de controlar. Tenemos que aislar y verificar la causa raíz, probando que cada causa potencial que fue escrita en ese problema se regenere a través de datos. Y si nosotros no somos capaces de regenerar esa causa raíz y después desencadenar ese efecto, quiere decir que todavía ahí tenemos duda de que sí es la causa raíz real. Si lo hicimos correctamente, vamos a poder nosotros dar ese resultado, ¿sí? Ese resultado no deseable para garantizar que al poner los controles sobre esa causa raíz, este efecto se va a minimizar o a eliminar. Por eso tenemos que tener bien identificadas esas acciones correctivas y las alternativas para eliminar la causa raíz. Ustedes van a ver que en realidad el objetivo es eso, ¿no? Identificar, aislar, verificar y acciones a realizar. Y dependiendo de las metodologías que utilicen, las que quieran, las que vamos a ver durante este pequeño diplomado y las que ustedes conocen, todas entran en estos tres, ¿no? Los separamos en tres grandes grupos, pero es identificar el problema, definir el problema, entender el problema, identificar la causa raíz, tener medida de la corrección o de esas acciones correctivas y monitorear el sistema para entrar, ¿no? Identificar el problema, definir el problema y entender el problema es parte de identificar todas las causas potenciales que nos han ocasionado el problema, ¿no? Para identificar la causa raíz tenemos que aislar y verificar que sí es, y ya después vamos a tener las acciones correctivas y el monitoreo de estas, que entraría en el punto 3 para garantizar que llegamos al resultado correcto. Puede ser que por alguna razón, después cuando estemos reconstruyendo esa causa raíz, nos dé más efectos y nos puede dar más efectos. No importa siempre y cuando la causa, el efecto que queremos eliminar, ese sí se haya eliminado. Y los otros hay que analizarlos para ver ese efecto que tanto puede perjudicar a futuro o si lleva ahí otro control. Pero sí es importante no perder el camino de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Si en un análisis de causa raíz estamos tratando de determinar por qué tal lote está fuera de especificación, ese es el problema a resolver, ¿no? Y resulta que en ese camino encontramos la manera de solucionar ese lote, pero resulta que, por ejemplo, los tiempos para mandar análisis no estamos generando ahora otro efecto, un efecto de botella en un proceso de cuello de botella. Ahí se tiene que estudiar para ver cuál tiene más peso y cuál se tiene que implementar. Con ejemplos puntuales o de cada proceso en sí que se está analizando, cada problema, puede ser un poquito más claro, ¿no? Pero mi idea es que vayan conociendo cómo lo tienen que implementar. Vamos a tener entonces, ¿qué les decía? En el camino del día de hoy, lo que se va a ver es la importancia, ya vimos la importancia, ya vimos los elementos que llevan estos análisis, pues es que es la causa, que es el efecto, y lo que buscamos con él, que son las acciones, que solo hay de dos tipos, preventivas y correctivas. Solo pueden entrar en esas dos categorías. Van a tener cosas que atenúan o que potencian los efectos, ¿sí? Y ahora sí, el efecto no solo puede ser negativo, también podría ser positivo. Y el que ustedes conozcan, hagan un buen análisis de causa raíz, les va a servir también para potenciar esas cosas positivas del proceso de desarrollo dentro de su organización. Algunas cualidades, algunas cadenas de producción, volver círculos virtuosos y no viciosos, conociendo bien cómo se dan los efectos que están buscando reproducir. De ahí
eh, otro párrafo que nos suma para que ustedes entiendan cuán importante es esto y a veces cuánto ha sido descuidado, ¿no? Es de las capacitaciones. Yo creo que el personal que se integra a cualquier área de trabajo debe de recibir para que entienda cómo solucionar problemas en tiempos más cortos y con soluciones más óptimas. Las metodologías, entonces, que tenemos aquí algunas herramientas, está la lluvia de ideas, la técnica de los 5 porqués, el método de las 5 Ms, el diagrama causa-efecto o diagrama de pescado de Chicago, Pareto y Amel. Eso los vamos a ir revisando en su momento durante todo este diplomado. Pero hoy van a revisar un poquito más a fondo lo que es la lluvia de ideas. Antes de empezar esto, ya saben que va una causa, que la causa va ligada a un efecto, que puede haber muchas causas para un efecto, o puede haber muchos efectos para una causa, o puede haber combinaciones. Entonces, ya saben que puede haber más que una causa raíz. Y si son sumativas, deben de tener cuidado para decidir la prioridad. El ejemplo que les mencionaba anteriormente es eso, cuando tengan causas raíces que desencadenan varios efectos no deseables, algunos de esos tienen menor jerarquía, deben de aprender también a jerarquizarlos, categorizarlos en medida del contexto o de la situación que van a analizar o que van a resolver. Y recuerden, siempre van a necesitar datos para probar que la causa raíz encontrada es la correcta. La complejidad o sencillez de los datos, ¿de qué va a depender? Del grado de conocimiento del proceso en el cual ustedes están inmersos. Eso es importante. Por eso el equipo que trabaja en la resolución de las causas raíces también tiene su importancia, porque va a determinar ahí la manera más fácil para conseguir datos, ¿no? Y recuerda que entonces la acción correctiva la vas a tomar para evitar que algo vuelva a producirse. Y la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Son los únicos dos caminos que tienes en los análisis de causa raíz. O una visión profiláctica o una visión reactiva. Entonces, es mejor ir generando una cultura profiláctica, una cultura preventiva a la reactiva. Pero como les mencionaba, a veces ustedes no pueden decidir en su organización, en el trabajo que les toque ejecutar directamente o en la vida, cuando se les presente algún problema, no pueden decidir ser preventivos porque ya tienen que solucionar ese problema. Para que ustedes entonces puedan hacer un análisis raíz, independientemente ahorita que ya empecemos a ver lo de la lluvia de ideas, tienen que reunir un grupo de trabajo, ¿sí? Pero el grupo de trabajo tiene que tener conocimiento y habilidad para atacar el problema. ¿Cómo sé eso? Pues el problema tiene que ver con un área de producción, pues personas involucradas en ese proceso. Si tiene que ver con el cumplimiento de la legislación de producción, ¿no? De normativas, entonces, pues tengo que ver con personal de producción y de documentación, ¿no? Si tiene que ver con el desarrollo de un producto, pues tengo que ver con personas que desarrollan el producto y con directrices que tengo para escalar ese producto, después validar ese producto, o después producir ese producto, ¿no? Todos los participantes que tengan que ver en ese problema pueden aportar datos para una solución. A veces en el equipo de trabajo donde están haciendo el estudio de causa raíz, tienen todos los elementos, todo el capital humano para poder realizar la tarea. Pero a veces no. Si a veces no, deben de convocar a los miembros de otros grupos, ¿sí? Tienen que también tener cuidado de hacerlo a las personas que les puedan sumar más. No se trata de ser muchos, se trata de ser los necesarios. Y como decía Albert Einstein, siempre hagan las cosas de la manera más simple, no de la manera más sencilla. ¿Y él a qué se refería? Más simple es que si necesitamos 10 pasos para
culminar algo, hagamos los dos pasos. ¿Sí? La más sencilla era saltarnos del 1 al 10, pero nos faltan 2, 3, 4, 5. Igual aquí, si para hacer un buen estudio de causa raíz por el problema que van a estudiar necesitan al menos 4 personas, pues hay que buscar a las 4 personas ideales, ¿no? Que nos sumen, dependiendo de la metodología que adelante escojamos. Si solo son 3, 3, 2. ¿Quién les va a decir eso? También su experiencia, como vayan realizando análisis de riesgo o la que ya tienen, ¿no? Porque supongo que también muchos de ustedes ya los han realizado. Tienen que también designar al líder, quien es la persona que monitorea el proceso de la acción correctiva, de la solución o de las soluciones que encuentran. ¿Y por qué? Porque esto, independientemente de la metodología que ustedes utilicen, hay algo que los humanos recurren mucho y es a delegar y a evitar la responsabilidad. Y esto es en todos los campos, ¿eh? Cuando era instructor en la Cruz Roja, resulta que te dan capacitación periódica sobre primeros auxilios y lo que me llamaba la atención, porque cuando tuve la oportunidad de participar ahí, era cuando estaba en la preparatoria, es que siempre una de las instrucciones que tenías que dar era la persona inconsciente con tales condiciones, llama a este número, ve y regreses. Y lo tenías que hacer por duplicado. Cuando yo preguntaba a mis instructores, pues me decían, uno, porque él tiene que, puede ir, puede cumplir su tarea, pero a ti no avisarte y no sirve de mucho, porque tú puedes estar dando el RCP por cierto tiempo, pero te vas a cansar y la persona no va a tener la ayuda necesaria en el momento necesario, ¿no? Entonces, por eso le tienes que decir todo lo que tiene, pero también que regrese a avisarte. Dos, lo tienes que ir a hacer ahí por duplicado. Y ustedes que son de la industria farmacéutica ven que eso se estila la doble revisión o doble chequeo. Ahí también, ¿por qué? Porque estamos con algo que era también la salud humana. Entonces decía, si la primera persona se va y no te avisa, hable o no hable, tú tienes que garantizar que la persona siga comiendo. Entonces, por eso se asigna la responsabilidad y el retorno de esa información. Y en cualquier proyecto, esto también lo ves en dirección de proyectos, tienes que asignar responsabilidades y tienes que revisar esos registros o esas, también lo que te está reportando, ¿no? Si está ocurriendo, por qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo, por si hay que reorientar esos esfuerzos. Estas tres cosas las tienen que hacer en cualquier metodología en la que se forme. Pero en particular de la lluvia de ideas, tener bien, que pueden tener, la más común es la no estructurada, ¿no? No está estructurado el proceso como lo van a hacer, es de flujo libre, tienen un problema y todos aportan, ¿no? El estructurado, en ese estructurado, que es de lo que vamos a ver, una de las metodologías más ocurridas es poner el círculo y van en orden aportando la solución al problema en el campo de competencia que les corresponde. Y la silenciosa, esta se recomienda cuando, por ejemplo, las jerarquías son diferentes en el grupo de trabajo y también las personas se intimidan, ¿no? Por sus jefes, por los gerentes, por externos, si están participando, para expresar ideas que pueden sumar a la resolución de ese problema. Entonces, lo que se hace es darles hojas o darles formatos donde van a escribir esas ideas, pero esos formatos una vez que los llena una persona, se intercambian. Hay ahí también varias metodologías para sacarle mayor provecho a esa versión de la lluvia de ideas, ¿no? Y en lo que la lluvia de ideas, ustedes yo creo la conocen por brainstorming y es una herramienta que se utiliza desde 1940 aproximadamente en toda la industria. Entonces ya tiene pues al menos 85 años de que ha sido utilizada para resolver problemas. Así que ustedes pueden eh, llegar a la conclusión de que si es útil o no. Pero algo importante es que ustedes necesitan otra vez
que esos participantes en esa brainstorm conozcan del problema, ¿no? O de la situación. Porque van a buscar con esos participantes tener ideas creativas, pero ideas que sí puedan resolver el problema. Una de las fallas que pueden haber en las brainstorming es que hay personas que no suman porque no conocen la problemática o no conocen el proceso que se tiene que corregir. Al no saberlo, no es que no aporten soluciones buenas, aportan soluciones fuera de contexto. Y otra vez, por eso esa palabra tan importante que les puse al inicio. Tienen que buscar soluciones dentro de ese contexto para que puedan potenciarlo. Si no, no tiene mucho sentido. ¿Mm? Bueno, en la brainstorm, ¿qué hace, no? Es una estrategia para obtener ideas a partir del conocimiento de nuestros participantes respecto a un tema. Y esto es muy similar a una técnica de aprendizaje que se llama SQA, ¿no? Esta es una técnica que se utiliza para potenciar la información que se quiere recabar, ¿sí? Esta técnica, a grosso modo, ¿de qué se trata? Que tú, cuando vayas a aprender algo, primero, hoy, ustedes iban a entrar a esta capacitación y en su mente cuestionan qué saben, ¿no? ¿Qué sé de este tema? Ustedes mismos se responden, ¿sí? Vieron el tema del curso, vieron ahorita ya el objetivo y ya saben qué quiero saber, ¿no? Y al final de esta capacitación, ustedes tienen que responderse la pregunta, ¿qué aprendí? Esto también se utiliza mucho en cursos de lectura rápida. Te ponen a leer los índices de los libros o de los contenidos para que ahí identifiques eh, las partes que tú ya conoces, las partes que desconoces, pero las partes que te interesan mucho y tu atención se focalice en lo que quieras aprender y puedas también sacar mejor provecho de esa capacitación. Es decir, preguntar cosas que hagan que ese segmento en que tú elegiste que quieres aprender o saber más, pongas más atención y hagas más cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, como ven, esta técnica también tiene una razón de ser, tiene digamos, algo de ciencia, porque van a ver que funciona en 3 etapas. Cuando ustedes la realicen, recuerden que tienen que tener 3 etapas. Una es antes de estudiar, antes de analizar ese problema, ¿sí? Antes de analizar, tienen que estudiar o saber del problema. Aquí estudiar, llámenlo a que tengan los elementos del problema, ¿no? Tienen los datos, este lote está fuera de especificación, sí, aquí están los datos, desde cuándo, en qué momento. Tienen toda esa información para que puedan identificar después la falla, ¿no? Tienen toda esa información, van a identificar entonces esa información porque les pueden dar más, la que sí les sirve para resolver ese problema, la que sí es importante, ¿sí? Y eso nos va a decir exactamente qué saben del problema. Bueno, ya tienen bien determinado qué saben del problema. Durante el estudio van a formular preguntas. Aquí el estudio es al gabinete de todo los efectos que estamos tratando de resolver, ¿sí? Con las personas que vamos a empezar a cuestionar o que nos van a aportar ideas, ¿sí? De cada especialista, ustedes quieren ver, ¿qué quiero saber? No, él es el especialista en validación, esto que tengo en estos parámetros, ¿en qué me afecta? En esto que tengo en estos parámetros con el de metrología, ¿en qué me afecta? Con el de control de calidad, con el de documentación, con todas las partes interesadas. Y después reflexionar si ya con eso ya aprendí todo lo que yo necesito de ese proceso. Esta metodología que les digo de aprendizaje a ustedes les sirve y es parte de la lluvia de ideas para que tengan el previo al estudio de la lluvia de ideas correcto. Si ustedes no tienen también la información básica para partir, para realizar o ejecutar una lluvia de ideas, una brainstorming, muy probablemente va a tener ciertas deficiencias, ¿no? O áreas de mejora, como se llama ahora. Pero el que ustedes desde el inicio generen la información suficiente les va a facilitar el trabajo y vamos a reprocesar menos. Ahora sí, como tal,
La lluvia de ideas, le digo, desde los 40 ha sido utilizada y fue creada por Alex Orford, pero también él la generó basada en cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros tenemos dos partes, una de raciocinio y una creativa, y a veces cuando desarrollamos más una que otra, ahí es donde tenemos deficiencias en las soluciones que damos. Lo mejor es que estuvieran en sincronía, en armonía y en una equidad contextual, dependiendo de lo que estemos analizando. Pero eso es lo ideal. Para nosotros poder minimizar esas variaciones, lo que vamos a hacer es un proceso interactivo por grupo, ¿sí? Para generar muchas ideas. Entonces, la base científica de esta metodología es esa, que algunos de esos especialistas les van a dar esa parte racional y con poca parte creativa, pero otros les van a dar esa parte creativa con una poca carga racional. Y en todas esas ideas podemos reconstruir la mejor solución al problema que estemos atendiendo. Bueno, ya sabemos que la lluvia de ideas lo que va a buscar es entonces sacar las ideas más creativas de algunos y más racionales de otros, para tener muchas soluciones que nos puedan dar la solución más óptima. Y más óptima me refiero, la que dé el mejor resultado con el mínimo de recursos y con el mínimo de esfuerzo. Porque todo esto que yo les estoy platicando es un gasto en su organización, en su tarea o en su persona. ¿Mm? Entonces, necesitamos encontrar la mejor solución para evitar ese problema. Y regresando al ejemplo que les ponía, que el carro choca, y encontramos que la causa raíz fue que no tenía frenos, se quedó sin frenos, pues es fácil la solución, ¿no? Que tiene ese carro, tiene que estar revisado los frenos, pero piensen ahora cuando la causa fue esa carretera cristalizada. Y entonces, ahí la causa raíz es la carretera cristalizada. Y los que nos acompañen durante todo este camino, al final diremos cuál es, ¿no? La solución para eso de la cristalización de la carretera, ¿no? Y ya después de que revisen este camino, y si ya para ese momento a ustedes se les ocurrió, quiere decir que hicimos un buen trabajo. Bueno, sabiendo entonces cómo funciona esta metodología, no se puede criticar. Cuando ustedes ejecuten esa metodología, no es válido criticar y por eso tienen que buscar de las que yo les mencioné al inicio, como lo pueden hacer, que estructurada, no estructurada o silenciosa, para que garanticen ese punto y tengan información confiable, ¿no? Porque si no pueden establecer ese ambiente de libre expresión, yo creo que les conviene más el desarrollo de esta metodología silenciosa. ¿Sí? Y esto involucra también que no tengan temores de expresarse y de generar el mayor número de ideas útiles también. Para acotar esto, ustedes lo que pueden hacer es poner un tiempo, ¿sí? Cuando se ejecuta la tarea, deben de poner un tiempo. Cuando también sean grupos grandes, cuando no son grupos grandes y cuando ya tienen experiencia en la brainstorming, solo toman el tiempo necesario para ejecutar ideas y cuando se extinguen esas ideas creativas, en ese momento se termina la sesión, ¿no? Ya después hay que clasificar y hacer otra cosa con esas ideas, pero allí también deben de tener ese tiempo bien controlado, ¿no? Si nuestra lluvia de ideas va a durar 20 minutos, no más. Y entonces, si se está tardando más, encontrar cuál es la razón, ¿no? Sí, porque estamos tardando más, hay personas que no deben de estar, se están replicando ideas, ya no estamos siendo productivos en la generación de soluciones, hay que encontrar qué está pasando. También con experiencia, los que convocan a estas brainstorming saben más o menos cómo moderar, porque debe de haber un líder, como mencionamos, independientemente de la metodología. Vamos a procurar también combinar las ideas. La persona que está recibiendo las ideas, categorizándolas, puede ver que a veces, dependiendo del punto de vista de los especialistas, nos están dando la misma solución, pero de otro ángulo. Entonces, eso debe de estar en una sola para que al final no tengamos un catálogo de 50 soluciones, que en realidad es una con ciertos atenuadores, ¿no?
Las combinaciones tienen que hacerse tantas como se puedan, siempre y cuando sean las necesarias. Y eso, ¿quién lo va a saber? El ojo del experto en el proceso, el ojo de la persona que tiene el problema en un proceso que conoce muy bien, ¿no? Por eso estudió cómo se está dando ese efecto y qué es lo que queremos quitar, qué efecto no queremos que se dé. Bueno, cuando ustedes hacen la lluvia de ideas, pues lo mínimo que tienen que tener ya es definido el problema, ¿no? Bien definido y acotado cuál es el problema, cuál es el efecto, cuál es la falla. ¿Mm? Y esa es la que se va a plantear al participante. Aquí se recomienda que sea sencillo, ¿no? ¿Por qué el auto chocó, por ejemplo? ¿Sí? Aquí es más sencillo, claro, porque es un ejemplo de la vida cotidiana, pero ustedes decían, ¿por qué el lote falló? Ahí tienen que ser más específicos, ¿no? A lo mejor falló en la potencia, a lo mejor falló en la dureza, a lo mejor falló en la friabilidad, a lo mejor falló eh, en uniformidad de contenido, no lo sé. En algo falló, entonces ahí sí hay que plantear el problema lo suficientemente conciso que se pueda entender y nos puedan aportar las ideas necesarias. Eh, Siempre debe de haber otra vez el rol del conductor o el del líder, se mencionaba, para poder moderar correctamente la lluvia de ideas. Se debe de explicar, a pesar de que ya tengan experiencia, van a decir, sí, miren, la lluvia de ideas del día de hoy es para solucionar el problema de este auto que chocó. Este es el objetivo, entonces encontrar estas son las reglas en cuanto a tiempo, en cuanto a participaciones o en cuanto a las que tengan, dependiendo del área que esté desarrollando esta lluvia, esta brainstorming. Y tienen que hacerlo libremente, ¿no? También, acabando ese conjunto de ideas, tienen que tener una conclusión en consenso para que ese trabajo en un grupo no se pierda, ¿no? Porque luego puede pasar que el moderador tomó todas las ideas, pero ¿qué crees? Él colocó lo que entendió o resumió de todos. Y entonces ese resumen que se hace de las ideas de todos, al final ese moderador, ese líder, va a tener que hacer esa conclusión, a esto llegamos o esto es lo que todos están de acuerdo que genera ese efecto. Bien, mientras mayor sea el número de ideas, más cerca se estará a lograr una solución más creativa, a ese problema, pero también más, no quiere decir mejor, más la mayor número de ideas correctas, ¿sí? De que aporten, que tengan que ver con el conocimiento estricto de ese problema, de esa situación que queremos evitar. Hay veces que el ejercicio se termina cuando ya no existen ideas nuevas y hay problemas que así se les van a presentar, que 3 o 4 ideas ya tienen la solución y ya no hay razón para estar ahí, ya se puede cerrar la sesión y se puede encontrar los controles o las acciones preventivas o correctivas que vamos a realizar. Se analizan y evalúan y organizan las mismas para valorar la utilidad en función del objetivo que se pretendía lograr, ¿no? Esas ideas, entonces, recuerden que ahí en esa conclusión se van a analizar, evaluar y organizar para ver qué tan útiles son algunas y cuáles no. Bien, aquí, recapitulando nada más. Entonces, la lluvia de ideas les va a servir para identificar problemas, identificar las causas raíz de varios problemas y sus soluciones. Pero todo el grupo que está trabajando debe de entender el problema. Si todo el grupo que está trabajando, todas las ideas van a ser buenas, ¿sí? Y así se va a fomentar que las ideas previas, porque para suerte o para fortuna de nosotros, cuando estamos trabajando en procesos, en resolución de fallas, resulta que muchas fallas ya se presentaron en el pasado y ya se tenían ideas previas para solucionar, pero por alguna razón nunca se han implementado. Entonces, en una brainstorm, esto es algo que suma mucho y hay que poner mucha atención, ¿no? Poner cuidado en que ustedes tienen que poner en marcha ese desarrollo de ideas previas para que sean recicladas o utilizadas cuando la situación lo permite. A veces esas ideas
o esas soluciones que se dieron en ese problema no fueron implementadas simplemente porque no había los recursos en ese momento. O porque la legislación era diferente, o porque en realidad ese efecto en ese momento no tenía que ver con algún incumplimiento, una no conformidad, una desviación, y no se hizo. Pero por algo en este momento estamos realizando el análisis y hay que poner atención a esa situación. ¿Sí? Otra vez, nada más, ninguna idea es criticada porque si no, ustedes van a hacer que las personas dejen de participar, ¿no? Deben de ser animadas a participar, todas las ideas son registradas y todos deben de tener la misma oportunidad de expresarlas. En medida de lo posible, yo les hablo del deber ser, de cómo es la metodología estrictamente o cómo fue escrita, pero ustedes al final del camino la aplicarán en procesos personalizándole al ambiente de trabajo. Pero traten de seguir las directrices. ¿Sí? Debes de tener entonces, otra vez, definir bien definido ese objetivo, ese problema, ese asunto a resolver. Establecer un tiempo, eso sí, todo se acota en tiempo. El recurso más valioso en cualquier organización y en su vida siempre va a ser el tiempo. Entonces, siempre tengan un tiempo bien acotado. Hay que generar el mayor número de ideas como sea posible en ese tiempo, ¿no? Ideas tangibles, ideas posibles, ideas factibles. Después desarrollar análisis y discusión sobre esas ideas para tener la conclusión adecuada, asegurando que todos los que participaron en este proceso fueron las personas adecuadas y al final nos va a dar el registro de las ideas que sí van a desempeñar, van a generar una acción. Bueno, entonces, sí, si tienen alguna pregunta o cuestionamiento, aquí están las referencias que utilizamos para esta primera capacitación. En resumen, solo les puedo decir que el buscar las causas raíces no es difícil, sino es una metodología como una cultura de los profesionales para poder mejorar procesos, tareas, proyectos, trabajo. Por eso es muy, muy importante conocerla y llevarla a un nivel más profesional.